Buenos días, hermanas y hermanos docentes. Estamos hoy en Buena Esperanza en este año 2016, continuando con la capacitación en el TEPSE. En el TEPSE anterior se trabajó la capacitación sobre unidad pedagógica y ahora vamos a abordar el tema de evaluación de los aprendizajes. Como recordarán, en la capacitación anterior, la profesora María Elsa Guillén y la profesora Arline Calderón estuvieron abordando el tema de la unidad pedagógica, un tema muy importante y que nos conduce a abordar ahora el tema de evaluación de los aprendizajes. El objetivo de nuestro TEPSE será reflexionar sobre el conocimiento teórico investigado acerca de evaluación de los aprendizajes y las prácticas evaluativas que hacemos las y los docentes en nuestra docencia cotidiana para coordinar la aplicación de buenos instrumentos de evaluación en el aula de clases. Para entender sobre este tema de la evaluación de los aprendizajes, es importante considerar algunas definiciones claves. Entre ellas, la que nos plantea el doctor Juan Bautista Arrién, cuando dice que la persona es una perfecta totalidad orgánica, física, material y espiritual, es decir, posee todo lo necesario y es un todo para su desarrollo y realización, siempre perfectible, por tanto educable a lo largo de toda la vida. Este enfoque nos permite entender situaciones que cotidianamente vemos en nuestras escuelas respecto a la evaluación. En el siguiente esquema hay dos niños, uno llamado Pedro, el otro niño. Le dice: Pedro, ¿qué nota te puso la maestra en el examen? Y le dice el niño, le contesta: no sé todavía, estoy asustado, si la maestra me pone 59, no apruebo. Esa realidad es la que vivimos como personas, teniendo temores, ansiedades, preocupaciones, satisfacciones, intereses, expectativas, y porque sobre esos intereses, necesidades, preocupaciones y satisfacciones hay un juicio de valor que estamos a la espera que nos digan: ¿saliste bien o saliste mal? ¿Sacaste 59? Reprobaste. ¿Sacaste 60? Aprobaste de pancita. ¿Sacaste 100? Aprobaste excelente. Esos comentarios, esas valoraciones, esos juicios es lo que verdaderamente incide en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Eso evaluable es lo que nos permite ser cada día mejores personas o personas preocupadas ante el entorno en que vivimos. ¿Qué es evaluación? Es la acción de estimar, calcular o señalar el valor de algo. Es la acción y la consecuencia de evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. Señalar el valor de algo, estimar, apreciar, calcular el valor de algo, estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos. Luego de observar las definiciones sobre evaluación, entraremos a entender y reflexionar sobre lo que es evaluación educativa, evaluación de los aprendizajes y su importancia. Siempre partiendo del enfoque que somos personas, que somos un todo y que somos perfectibles, existe dentro del currículo, dentro de los programas de estudio, una serie de saberes que debemos aprender y por lo tanto nosotros como docentes enseñamos. Esos saberes hay que evaluarlos, pero lo evaluamos a través
de instrumentos. Nosotros no evaluamos directamente al cerebro. El cerebro no puede respondernos con claridad si aprendieron o no aprendieron. Lo que nos da el cerebro es información a unos instrumentos, que estos instrumentos pueden ser exámenes, pruebas diagnósticas, trabajos de investigación, ensayos, tareas, preguntas concretas al cual respondemos con información que aprendimos. De tal manera que de eso que nosotros ocupamos para evaluar esos instrumentos le llamamos estímulos. Esos estímulos los recibe el cerebro y el cerebro responde con aprendizajes logrados. Y esos aprendizajes logrados luego los escribimos, los determinamos, le damos un valor y es lo que le llamamos rendimiento académico. En la siguiente lámina vamos a explicar mejor qué es lo que decimos cuando existen estímulos que son más que todo los instrumentos que están evaluando el aprendizaje de la persona responde con aprendizajes logrados según objetivos de enseñanza que uno espera dominar, pero ahí es donde vienen dos tipos de evaluaciones, dos tipos de enfoques de evaluaciones. El enfoque normativo y el enfoque por criterios. El enfoque normativo podemos apreciar en esta lámina que existen 3 niños que tienen diferentes tamaños, o sea, tienen diferente posición, unos más grandes, unos más pequeños. Por lo tanto, lo que estamos midiendo es la situación de la posición en que está un niño con respecto a otro. Cuando nosotros vemos a niños que tienen 59, 65, 70, 90, 100 en sus calificaciones, estamos entonces ahí comparando posiciones. Este enfoque normativo de la evaluación a veces genera dificultades respecto a las expectativas, necesidades, intereses y ansiedades que tiene la niña o el niño evaluado, porque está pendiente de la nota que le van a dar, pero más que todo de la nota que va a sacar respecto a la nota que sacó su compañerito. La posición de un estudiante respecto al grupo de clase es lo que prevalece más en el enfoque normativo. Sin embargo, existe otro enfoque que es el enfoque por criterios. Y si observan la siguiente lámina, ya la posición no es entre niños de diferentes tamaños, o sea, de diferentes notas, de diferentes calificaciones. Todos tienen el mismo tamaño en una posición que va en función de un círculo. ¿Y qué es lo que contiene ese círculo? Ese círculo contiene los saberes o los saberes hacer que están en los programas de estudio que nosotros tenemos en Nicaragua, un programa de estudio con enfoque por competencias. O sea, en ese círculo están las competencias a las cuales se hace referencia cada niño. O sea, todo el proceso y todo el resultado es revisado para alcanzar mejores niveles de logro y no para comparar qué tan debajo o por encima estoy de otro niño, sino qué tan consistente estoy aprendiendo
respecto a esos saberes, respecto a esas competencias que tiene nuestros programas de estudio. En conclusión, aprendizaje es un proceso interno que ocurre en el cerebro de un estudiante. No es posible observar ni medir lo que está ocurriendo en ese cerebro. Se requiere de instrumentos o estímulos para que los estudiantes puedan manifestar sus aprendizajes, ya sea a través de la observación o ya sea de la observación y evaluación por criterios o a través de la medición respecto a la posición que tiene cada estudiante respecto a otro. A partir de los aprendizajes deseados, que son los saberes, ocurre un cambio en el cerebro de los estudiantes, que son los aprendizajes logrados. Luego hay que medirlos, lo que se hace exámenes, trabajos prácticos, instrumentos generales, investigaciones, entre otras. El estudiante frente a esos estímulos manifiesta lo que ha aprendido. Estímulos. Rendimiento académico. Logros esperados. Nosotros sabemos que la evaluación de los aprendizajes la trabajamos desde dos tipos de enfoque, el enfoque formativo y el enfoque sumativo. Nosotros vamos a entender ahora de esos estímulos que hablamos anteriormente, desde el enfoque formativo y desde el enfoque sumativo, un instrumento de evaluación que habitualmente utilizamos en clase, llamada prueba escrita o también examen, que no es más que una serie de preguntas sobre conocimientos, sobre saberes que tienen que ver a la vez con indicadores de logro que planificamos en nuestra programación didáctica. Uno de los instrumentos que podemos entonces reconocer es las preguntas que hacemos en una prueba escrita. Aquí tenemos un tipo de pregunta. Observa el ángulo que forma la antena del televisor en la siguiente imagen. ¿Qué tipo de ángulo es? Tenemos entonces tres opciones. Opción A, recto. Opción B, agudo. Opción C, obtuso. Los estudiantes, para poder contestar este tipo de pregunta, debieron haber aprendido, se les debió haber enseñado conceptos sobre ángulo recto, ángulo agudo y ángulo obtuso. Y dominando esos conceptos de geometría, ustedes saben que geometría es una de las áreas que tiene las matemáticas, podemos entonces preguntar a través de opción múltiple, una de las respuestas es correcta. Sobre la misma pregunta podemos evaluar otro tipo de respuesta. En esta ocasión lo que hacemos es cambiar el tipo de televisor y, como ustedes sabrán, hermanas y hermanos maestros, hoy pues en muchas viviendas vamos a encontrarnos televisores de este tipo que ya no tienen antena. Y obviamente, si lo que queremos es medir ya no el ángulo que los estudiantes sí saben que es un ángulo agudo, como el ejemplo anterior, y ahora lo que queremos es que los estudiantes reconozcan ángulos rectos. En este sentido, entonces, la misma pregunta, lo único que cambia es la imagen de la figura, según lo que nosotros queremos que los estudiantes respondan a partir de los conocimientos que se les ha ofrecido. Este tipo de pregunta, reitero, de opción múltiple, cerrada y escrita, tiene sus maneras de evaluarse y son una de las tipos de preguntas más rápidas para su calificación. Entraremos ahora a ver otro tipo
de instrumento llamado rúbrica, que ya no evalúa preguntas cerradas de opción múltiple y escrita, sino preguntas abiertas. Heidi Goodrich, una experta en rúbricas, define una rúbrica como una herramienta de evaluación que identifica ciertos criterios para un trabajo. Generalmente, las rúbricas especifican el nivel de desarrollo esperado para obtener diferentes niveles de calidad. Estos pueden estar expresados en términos de una escala: excelente, bueno, necesita mejorar, o en términos numéricos: 4, 3, 2, 1, que al final se suman para determinar un resultado al que se le asigna una nota A, B, C, o usando la escala vigesimal, es decir, de 0 a 20. Otro tipo de instrumento para evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes se denomina rúbrica. Es uno de los instrumentos que tiene cierta complejidad respecto a el instrumento que evalúa con preguntas cerradas de opción múltiple, porque trata de evaluar un pensamiento lógico, por ejemplo, cómo escribe un niño una carta. Ese tipo de evaluación, ese tipo de aprendizaje, a la hora de evaluarlo, pues resulta más complejo por toda la apertura que tiene y la interpretación y los modos que tiene una persona para escribir. Entonces, este instrumento llamado rúbrica no es más que una matriz en la que van a aparecer criterios de evaluación y niveles de desempeño respecto a lo que uno quiere que sepa el estudiante hacer, ya sea en una carta. Vamos a ver el ejemplo sobre este instrumento de rúbrica. Los criterios van a estar definidos según el programa de estudio, lo que plantea nuestro indicador de logro, la escala de calificación, igual la definimos, y los aspectos a evaluar. En el siguiente ejemplo de rúbrica vamos a ver el caso de una carta narrativa. O sea, nosotros esperamos que los niños y niñas de tercer grado de primaria ya sepan hacer una carta narrativa. Para evaluar si ellos saben hacer o no una carta narrativa, establecemos los criterios. Si ustedes se fijan en esta matriz, existe 4 columnas que tienen a la vez su respectiva numeración: 4, 3, 2, 1, que son los niveles de desempeño que espera. Y para cada nivel de desempeño está entonces lo que esperamos que sepan hacer los niños respecto al indicador de dominio discursivo. El texto narra la situación solicitada mediante una secuencia en la que hay una situación inicial, una situación central y una situación final, independientemente del orden en que se presente. Ese sería el nivel 4, que sería el mejor, el satisfactoriamente correcto, respecto al propósito, secuencia y adecuación de la consigna, informar consecuencia narrativa. Entonces, lo que nos dice la rúbrica en su estructura es tener indicadores de desempeño, niveles de desempeño y los criterios que estamos evaluando respecto a los saberes que le enseñamos a los niños para hacer una carta narrativa. Pero también podemos medir otro indicador de logro. Veamos el siguiente ejemplo. En la siguiente lámina podemos apreciar siempre la evaluación del indicador de dominio discursivo, pero esta vez
desde el punto de vista de género, o sea, si la carta presenta fórmula de saludo o vocativo inicial, cuerpo y despedida apelativa, o bien la carta presenta fórmula de saludo inicial, cuerpo con marcas de apelación y firma. Este es sobre indicadores de dominio discursivo. Podemos también evaluar sobre indicadores de dominio textual, si hay coherencia global, concordancia oracional, cohesión textual. Y también podemos evaluar indicadores de dominio convencional de elegibilidad, ortografía inicial, segmentación de palabra y puntuación. De tal manera que en este sentido estamos utilizando este instrumento de rúbrica para evaluar si los niños y niñas de tercer grado de primaria saben escribir una carta adecuadamente. Vamos a pasar a presentarles otro de los aspectos que es importante tener presente en la evaluación de los aprendizajes, y es la calificación, principalmente cuando hacemos preguntas escritas como la que vimos en el ejemplo anterior del televisor, del ángulo recto, agudo, obtuso. A veces nosotros ponemos un tipo de valor a una cantidad de preguntas, y el problema es que no es al azar, sino de manera intencionada, qué cantidad de valor es el que debe tener las preguntas según las cantidades de preguntas que aplicamos en una prueba escrita. Lo recomendable es que exista cada vez menos puntaje a más cantidad de preguntas. Por decirles algo, si nosotros en una prueba escrita aplicamos 10 preguntas, lo recomendable es que cada pregunta tenga valor de 1 punto. Si ya nosotros le damos valor de 5 puntos, entonces estamos hablando de una prueba escrita de 50 puntos en 10 preguntas. No es lo mismo 10 puntos, porque eso nos permite luego en próximas evaluaciones que el estudiante tenga mayor oportunidad para mejor calificación y mayor calificación. Hermanas y hermanos docentes, hacemos entonces una conclusión de todo lo que hemos abordado en esta mañana. Vimos definiciones claves sobre evaluación educativa, evaluación de los aprendizajes, el enfoque normativo, el enfoque por criterios. Estuvimos revisando el instrumento de la pregunta escrita con preguntas cerradas y deducción múltiple, el instrumento de rúbrica que los invitamos a estudiar, a seguir profundizando sobre este instrumento valioso para preguntas abiertas, y a través de esta guía que también les estamos ofreciendo y con una bibliografía que les permita seguir ahondando sobre sus conocimientos acerca de este tema, pueden también desarrollar en equipo las diferentes reflexiones que aquí se les propone. Por ejemplo, hago un cuadro sinóptico donde clasifique enfoque normativo y por criterio de la evaluación de los aprendizajes. Por ejemplo, la manifestación frente al estímulo no es un problema de aprendizaje del estudiante, es un problema del estímulo. Las preguntas no están claras, las preguntas están hechas a la medida del docente, a veces elaborada distinta a cómo se escribió la pregunta en clase o cómo está escrita en el libro de texto, preguntas ambiguas, errores en los puntajes que le damos a cada actividad. En base a esta afirmación, responda según la reflexión anterior, demuestre con un ejemplo si su práctica docente es válida o le da validez a esta afirmación, y otras reflexiones que están orientadas en la guía. Muchas gracias, hermanos y hermanas, y siempre con la convicción
de que este año 2016 es de buena esperanza para todas y todos los educadores de Nicaragua.